Vamos por otra trivia, sí, del profe Urquiza aquí en el altillo. La conquista del desierto es el tema que nos une ahora. Vamos a ver si se acuerdan de las clases o recuerdan, ¿sí? Rememoran lo que pasó en la conquista del desierto, entre comillas. ¿Cuándo fue? ¿Y dónde? ¿Sí? ¿En la región del Cuyo, en la Patagonia o el Gran Chaco? Ahí vemos las fechas. Exactamente, en la Patagonia de la Pampa, 1878 al 85. ¿Qué significaba desierto para los dirigentes? Un espacio vacío de seres civilizados, una reserva ecológica o un territorio árido nada más. No, significaba que no había seres civilizados, los indígenas no eran considerados, ¿sí? Aunque aquí vemos que había muchos, estaban los tehuelches, pehuelches, ranqueles, confederaciones. Las tolderías era la unidad familiar donde se organizaban, los guerreros eran los más altos, los jefes. Aquí vemos artesanas, también hacían malones, o sea, había gente. Bien, Alsina era el ministro de guerra de Roca, sí, que implementó, quiso hacer tratado de paz, creó escuelas bilingües o una zanja para que no se llevaran el ganado. Exactamente, la zanja, ¿sí? Que se planificó de 600 kilómetros, se realizaron 400 hasta que falleció Alsina y vino Roca. Cuando vino Roca, ¿qué dijo sobre qué había que hacer? ¿Sí? Integrar a los hermanos indígenas, que el ejército no intervendría nada más en ataques, o hay que cazar a las hormigas del todo, destruir el hormiguero. Exactamente, no una por una, sino todo el hormiguero, o sea que había que aniquilar a todos. ¿Quién era el presidente y ministro de guerra durante esta campaña? ¿Sí? Avellaneda, presidente, Roca, ministro, Mitre, Sarmiento, ministro o Roca. Aquí vemos Avellaneda y ministro Roca. Bien. ¿Cuál fue el factor tecnológico que definió esto? ¿Los tanques a vapor, los globos aerostáticos o el fusil Remington? El fusil Remington, por supuesto, y aquí lo vemos, el fusil Patria, el primer fusil de nuestro ejército, cómo aniquiló a los indígenas que no portaban fusiles. Sí, aquí vemos también bayonetas, las espadas. Vamos a ver la diferencia entre la ocupación de Estados Unidos y Argentina. Sí, la primera opción, en Estados Unidos avanzaban las familias en buscar la tierra. La B, la iniciativa era el gobierno en Estados Unidos y en Argentina las familias pobres. O directamente en Argentina se respetó la cultura nativa. Bien, no, en Estados Unidos avanzaban, ¿sí? Buscando las tierras. Y la iniciativa en Argentina fue de oficial del ejército y se la repartieron entre pocas familias, ¿sí? O altos terratenientes y altos mandos del ejército. Bien, ¿cuál fue el gran líder, apodado Gran Cacique, que consolidó la confederación? ¿Sí? Inacayal, Cafulcurá o Foyel. Grandes caciques todos. Y aquí vamos, sí, cacique Cafulcurá, que vivió casi 100 años, ¿sí? Luego murió antes de la conquista y eso hizo que los aborígenes no estén tan organizados. ¿Qué sucedió con las 40 millones de hectáreas? ¿Fueron repartidas entre los soldados? ¿Se entregaron a los pueblos originarios o fueron vendidas a grandes terratenientes? Y si fueron vendidas o adjudicadas a un grupo pequeño, ¿sí? De familias que ya venían, eran terratenientes, Martínez de Oz, Pereira de la Hora, Alza, Chorena, ¿sí? Que se repartieron y siguen teniendo muchísimo poder actualmente. Bien, ¿qué pasó con los caciques y con los aborígenes? Se recluyeron masivamente en un campo de concentración Martín García, fueron cautiverio en el Museo de la Plata, hicieron trabajo forzado, dispersión, ¿sí? en los peones de las haciendas, y sí, todo es correcto. Sí, aquí vemos que fue un campo de concentración, fueron a la isla Martín García, ¿sí? Fueron llevados caminando hasta allí y luego muchos fueron al Museo de la Plata,
¿sí? sus restos, hubo muchos cautivos también trabajando allí, y fueron exhibidos como nuevas especies, ¿sí? También la Sociedad de Beneficencia se encargó de separar a las familias y de dar a las indígenas, los chicos, como sirvientas, separándolo de sus padres. Bien, nos vamos con estas imágenes. Muchas gracias por seguirme y nos estamos viendo. Chau, chau.